¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Bienvenido a esta 18ª semana de Aprendo en Casa 2020 en el área de matemática. A todos los alumnos del primer año de secundaria les saluda y le da la bienvenida cordialmente el profesor Homer Rodríguez Rodríguez para continuar trabajando después de estas grandes vacaciones que hemos tenido. ¿Ok? Vamos a empezar y lo hacemos de la siguiente manera. Observemos este gráfico que estamos ahí analizando. Estamos viendo a un niño que está siendo señalado porque tiene un tapaboca, probablemente está con alguna enfermedad respiratoria, bueno, está de moda el COVID, y todo el mundo lo margina, lo discrimina por tener esta enfermedad. Estudio, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra situación significativa? El estudio sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social. Conozcamos algo de esta situación. ¿Alguna vez te han discriminado? ¿Algún familiar tuyo fue víctima de discriminación? Muchas personas sufren actos de discriminación debido a sus rasgos físicos, faciales, por su origen étnico, cultural, condición social o económica, entre otras. Estos comportamientos denigrantes generalmente se producen en la calle, en los centros comerciales, centros laborales o medios de transporte público. Ante esta problemática social, debemos ser ciudadanos conscientes e informados que contribuyan en la disminución y erradicación de todo tipo de discriminación. ¿Qué podrías hacer para conocer cuántas personas de tu entorno familiar y social han sido víctimas de discriminación? ¿Cuáles fueron las causas para ser discriminados? ¿En qué lugar se dio la mayor frecuencia de discriminación? Muy bien, esto nos invita a conocer la sesión del día de hoy. Se denomina Gestionamos información estadística sobre la discriminación en nuestro entorno familiar. Nuestro propósito, elaboramos encuestas y recopilamos datos sobre la discriminación y organización de los datos en tablas de frecuencia. De esta manera, empecemos. Antes de empezar con este trabajito de elaborar la encuesta, hay que recordar diversos conceptos estadísticos básicos, como por ejemplo, ¿qué es la encuesta? Nos dice que la encuesta es una técnica de investigación que busca obtener información. Todo a través de una encuesta nosotros necesitamos información. Atención, de una determinada muestra de una población mediante un cuestionario, interrogantes o preguntas. ¿Sí? ¿Ok? Es una técnica de la investigación que busca, ¿qué cosa? Obtener alguna información de algo, en este caso de la discriminación, puede ser una investigación sobre un estudio de mercado, qué es lo que más se vende, etcétera, ¿no? Pero ¿a dónde se ha aplicado esa encuesta? A una determinada muestra que se ha obtenido de una determinada población, mediante preguntas, obviamente. Para la elaboración de la encuesta se debe tener bastante claro los siguientes aspectos. ¿Cómo plantear el objetivo de la encuesta? Ojo. Este objetivo debe ser claro sobre qué datos se desea recoger y para qué se va a recoger. Ojo. ¿Para qué recoger la información? ¿Quién provee de la información que se necesita? Muy bien. Si estamos hablando de la problemática de la discriminación, ¿cómo creen que sea el objetivo de nuestra encuesta? A ver, vamos a hacer el ejemplo del objetivo de nuestra encuesta. ¿Qué dicen? ¿Qué ideas tienen ustedes? Vamos a verlo por aquí. Una encuesta sobre la discriminación tiene como objetivo recoger, ojo, ¿qué cosa? La información sobre la cantidad de personas que han sido víctimas de discriminación. Además, conocer cuáles fueron las causas y los lugares más frecuentes donde fueron discriminados. Para recoger la información, ¿para qué recoger la información? Me dice. Para analizarlas, pues, para sistematizarlas, ordenarlas, organizarlas. Atención,
y podamos llegar a conclusiones que nos permitan comunicar e informar a la población sobre qué está sucediendo sobre este tema de discriminación y prevenir algunos tipos de discriminación. Vamos a ver. Dice, ¿para qué recoger la información? Para analizar y llegar a conclusiones permitiéndonos informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación y contribuir en la disminución de estos. ¿Quién provee? Provee la muestra, atención, que ha sido seleccionada de la población a través de una encuesta aplicada con una serie de preguntas o cuestionarios. Muy bien. La población estadística, recordemos que la población es un conjunto de individuos, objetos, documentos, plantas, animales que se desea estudiar. Si la población es muy numerosa, se tiene que seleccionar una muestra para el estudio. ¿Qué es la muestra? La muestra es una parte, un subconjunto de la población. Acá nos dice, es un subconjunto de elementos de la población. Ahí está nada más, estricto. Variables estadísticas. ¿Qué viene a ser la variable? Nos dice la teoría que la variable es una característica o una cualidad de la población que se desea estudiar. Ojo, es una característica o cualidad de la población que se desea estudiar. Tenemos dos clases de variables. La variable cualitativa, ojo, y la variable cuantitativa, que expresa cantidad, cualidad, cualitativa, cantidad. La variable cualitativa se subdivide en nominal, que te va a nombrar, ojo, como por ejemplo profesiones, ¿no? Profesor, enfermero, médico, te nombra. Uso de detergente, Ariel, Ace, Patito, etc. Te está nombrando. Se llama una variable cualitativa nominal. Variable cualitativa ordinal. Ordinal expresa orden. Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, etc. Las variables cuantitativas que me expresan un número, cantidad, pueden ser discretas o continuas. Discretas cuando el número o la representación numérica es entera y continua cuando tiene pues prácticamente decimales. Discreta tenemos un ejemplo, número de platos típicos, hay 2 platos, 5 platos, 10 platos, número de hijos, 3, 4, 5 hijos, no pueden haber 2 hijos y medio, 2.5, no. Cuando hablamos de cuantitativa continua, por ejemplo, la estatura, ahí sí, 1,20 m, 1,30 m, 1,68 m, 1,75 m, etc. Ojo. De esta manera estamos recordando lo que ya habíamos visto en sesiones anteriores. Tipos de encuesta. Según la forma de su aplicación, hay encuestas por correo. Bueno, poco utilizables ya en estos tiempos. Encuesta vía telefónica. Encuesta personal y encuesta online. La encuesta por correo es cuando se le manda a través de una carta, por medio del correo, se le hace llegar a una persona una serie de cuestionamientos, de cuestionarios, y resuelve y envía nuevamente. Encuesta vía telefónica a través del teléfono, del celular, hacemos las preguntas correspondientes, escribimos las respuestas. Encuesta personal es la encuesta directa, usted, yo, y vamos ubicando sus respuestas. Y la encuesta online a través de los correos también se le envía a través de la tecnología. Muy bien. Para diseñar la encuesta o instrumentos de medición, se tiene que elaborar el cuestionario a utilizar. Ojo, para diseñar la encuesta tenemos que elaborar el cuestionario a utilizar. Se define el tipo de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas vamos a ubicar en la encuesta? Pueden ser preguntas cerradas o preguntas abiertas, que pueden incluirse en la encuesta. Este cuestionario debe utilizar un lenguaje sencillo, claro y directo
que pueda ser entendido pues por el encuestado. Bueno, vamos a ver qué son las preguntas abiertas y cerradas. Preguntas abiertas. Son aquellas preguntas cuando la persona que es encuestada escribe, explica con sus propias palabras, en donde se le permite la libertad plena, pues que él pueda expresarse sobre el tema o problemática que se le está encuestando o preguntando. Las preguntas cerradas es diferente, ahí ya te dan respuestas, atención, múltiples que tú puedes seleccionar. Nos dice aquí, son aquellas en las que el encuestado, para reflejar su opinión o situación personal, debe elegir entre dos o más opciones. Pueden ser dicotómicas cuando hay dos opciones o pueden ser de opción múltiple, a partir de 3 para adelante. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Después de revisar algunos conceptos básicos, planteamos las preguntas del cuestionario. Vamos por aquí. En la primera pregunta, que vamos a hacerlo dicotómica, es decir, con dos alternativas, el objetivo es conocer la cantidad de personas discriminadas. A ver, ¿cuál sería la pregunta si yo quiero conocer la cantidad de personas discriminadas? Bueno, podría decir, ¿ha sido discriminado o discriminada? El objeto de la segunda pregunta es conocer las causas de la discriminación que vivieron las personas encuestadas. La pregunta puede ser de opción múltiple. ¿Cómo sería una pregunta? Ya lo vamos a verificar. En la tercera pregunta, vamos a conocer el lugar o espacio físico donde se generaron los actos de discriminación. También podemos darlo una opción múltiple. Y ahora sí, tenemos la primera pregunta. ¿Ha sido discriminado o discriminada? ¿Por qué hemos dicho dicotómica? Porque puedes contestar sí o no, no hay más. A veces, no, nada. Sí o no ha sido discriminado. En la segunda pregunta, me pidieron conocer las causas. Bueno, de repente por causa social, pobreza. Vamos a verlo aquí. Rasgos físicos faciales, discapacidad, color de piel, es negro, es colorado, etc. Lugar de procedencia, no, Florencia de Mora, el Porvenir, nosotros somos... No, ahí está, son marginación, discriminación o otros, ¿no? En la tercera pregunta es conocer el espacio físico, puede ser público, colegio, en la calle, etcétera, ¿no? ¿En qué ámbito ocurrió el hecho, la discriminación? En la escuela, espacios públicos como parques, playas, calles, etcétera. Lugares de consumo como restaurantes, cines, medios de transporte públicos, etcétera, otros. Muy bien. Seguimos entonces con una cuarta pregunta que vamos a obtener en la encuesta. Dice, el objetivo es conocer la cantidad de personas del entorno del encuestado que han realizado acto de discriminación. La pregunta sería, ya la vamos a ver más adelante, y finalmente la quinta pregunta, que es una pregunta abierta que busca recoger información sobre las experiencias de discriminación que han vivido los encuestados. Bueno, vamos con la pregunta número 4. ¿Tu amigo o familiar han discriminado a alguien? ¿Han realizado discriminación tus amigos, tus familiares? Sí, no. Dicotómica. Y aquí tenemos una pregunta abierta donde el encuestado puede expresarse, escribir, manifestarse. Dice, si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. Y si no, simplemente lo dejas ahí. De esta manera, ya estamos listos entonces con, atención, la encuesta. Ya tenemos 5 preguntas claras, precisas, entendibles, y presentamos la encuesta. Estudios sobre la discriminación a estudiantes de secundaria y familiares. Estimado amigo, marque con un aspa y ahí están las preguntas. Muy bien, de esta manera ya estamos con, atención, la encuesta correspondiente, así que a trabajar. ¿Qué es lo que te queda?
a tu persona, alumno, el reto. ¿Cuál es el reto? Después de haber aprendido a elaborar una encuesta, tu reto será determinar la muestra de 30 personas a las que aplicarás el cuestionario que se ha elaborado para conocer cuántos fueron discriminados, cuáles fueron las causas, cuál fue el lugar más frecuente donde se produjeron acciones de discriminación. Recuerda, el cuestionario aplicado se necesitará para la siguiente actividad. La información obtenida la difundirás mediante una infografía con tabla de frecuencia, gráfico de barra, conclusiones con la finalidad de informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación. Muchas gracias y no te olvides, quédate en casa. Se despide tu maestro Homer Rodríguez. Muchas bendiciones. Cuídense y cumplan los protocolos correspondientes. Muchas bendiciones.